La gran mayoría de las personas no se considera creativa y no consideran que estén siendo creativos en el día a día en su trabajo. Esto es un estudio que hizo Adobe hace algunos años. Preguntaron a trabajadores de todo el mundo si se consideraban creativos y si estaban siendo efectivamente creativos en su trabajo. ¿Cuánto tiempo, qué porcentaje de tiempo de su trabajo estaba usado en labores creativas, en actividad creativa? Extrapolando estos resultados, el 39% dijo que sí se considera creativa y solo el 25% del tiempo. Si hacemos una extrapolación sencilla, esto diría que menos del 10% de las personas en todo el mundo están siendo efectivamente creativas en su trabajo, lo cual a mí me llamó muchísimo la atención. ¿Por qué? Pues porque no paran de salir estudios como estos que os enseño, que son de LinkedIn Learning, en los que la creatividad año tras año y cada vez más es de las habilidades más buscadas por las empresas. Siempre ha estado en el informe de LinkedIn en el top de las soft skills. En los últimos 2 años anteriores, 19 y 20, fue la número 1. En este último año ha sido sobrepasada por otras skills como la resiliencia, que ya comentamos en esta comunidad, pero siempre está ahí. De hecho, en el informe del último año decía LinkedIn, no perdáis de vista la creatividad, porque es la habilidad transversal que nos ayuda a navegar la incertidumbre y a conectar las otras habilidades. Hay muchas definiciones de creatividad. Yo he sido un amante de la creatividad durante muchos años y he visto muchísimas definiciones. Sabéis que tiendo a quedarme con lo esencial y para mí la definición esencial de creatividad es esta. Es la capacidad de idear soluciones originales a problemas reales. Es la definición que más me gusta, por simplicidad y por completitud. Además, ya empieza a dibujar ese camino de la creatividad que vamos a ver, divergencia, convergencia, idear soluciones a problemas reales. Y en medio, ahí destacadito, hay un atributo, un calificativo, que es originales, que comienza a dar asomo a eso que acabo de mencionar, a esa chispa que hace que por alguna razón las personas que son creativas o que ejercen su creatividad en el trabajo tengan algo diferente, tengan algo original, algo que nos pone los pelos de punta o que nos genera emoción y que es muy buscado por las empresas y que hace que tu trabajo no sea sustituible por una máquina. Tiene sentido, ¿no? Si tocas la emoción, al menos hoy por hoy, no podrás ser sustituido por una máquina. Veremos todo eso, veremos el camino, veremos esa chispa de originalidad, pero como digo antes, vamos a desmontar algunos mitos, porque la creatividad tiene muchos mitos alrededor y para entender bien qué es, creo que también hay que entender bien qué no es. También para que los mitos no nos aborden a mitad del camino y nos hagan dudar de absolutamente todo. Nos los vamos a quitar ya de golpe enfrentándolos de cara, que así es como me gusta a mí quitarme los miedos de encima. El primer mito que quiero desmontar es este que nos dice que la creatividad es cosa de artistas. Para mí esto es un mega eufemismo para decir que la creatividad no vale para resolver problemas reales. Si uno pone en Google creatividad, en Google Imágenes, pues se encuentran unos resultados de búsqueda similares a esto, ¿no? Un montón de colorines, posits, bombillas que se iluminan con colores, árboles, cerebros floreciendo solo por una parte del hemisferio, etcétera, etcétera. Incluso gente tirando cubos de pintura de colores a la pared. Esto a mí me da que lo que estamos haciendo es, queda muy bonito, pero creo que estamos alimentando este primer mito que dice que la creatividad es cosa de artistas, ¿no? Y solo cosa artistas. Esto es muy bonito, es muy artístico, pero creo que cualquier persona que tenga un reto real, un problema real al que tiene que dar solución y que quiera hacerlo además de forma original, pues esto le ayuda realmente poco, le ayuda muy poco, todos estos colorines. Y yo siempre me pregunto qué será de esa persona, ese profesional al que su jefa le ha venido a pedir que resuelva un problema real en su empresa y que lo haga de forma creativa, de forma original y haya intentado tirarle un cubo de pintura a la cara, ¿no? De colores. Pues desde luego muy útil no va a ser y ya veríamos si pintoresco o original. Desde luego creo que la creatividad no es solo cosa de artistas, creo que cosas como esta, que os digo un poco de chascarrillo, pero han alimentado el hecho de que la creatividad es colorido, es pintoresca, pero no ayuda a resolver problemas reales y creo que no es así. Creo que la creatividad sí ayuda, puede ayudar a resolver problemas reales y que además no nos debemos dejar de lado a los artistas. Creo que los artistas tienen ahí una componente de pensamiento creativo del que podemos aprender mucho. Y yo, en la segunda parte, en Convergencia, voy a intentar destilar mucho de eso, mucho de algunas artes que me gustan, para que entendamos cómo piensan los artistas y cómo lo podemos aplicar a nuestro trabajo del día a día, que probablemente poco tenga que ver con el arte. Segundo mito que me gustaría desmontar es este que nos dice la creatividad es improvisación. Extendidísimo y universal mito, que de nuevo es un eufemismo para mí para decir otra cosa. En este caso, la creatividad es innata y como yo no fui agraciado con ese don de la creatividad, pues entonces me permito no entrenarla y no desarrollarla. Gran error para mí.
Vamos a desmontar este mito entendiendo en realidad qué es la improvisación. A mí improvisación, ya sabéis que soy muy melómano, me suena a banda de jazz. Y en una banda de jazz, cuando tú estás escuchando una sesión de improvisación, pues suena bien. La verdad es que sabes que están improvisando porque a lo mejor no ha sido igual que la sesión del día anterior, o porque te lo dice alguien, o porque ves que hay unos giros que no estaban planificados o que se han entendido los músicos en el escenario, pero suena bien, aquello suena bien. Si nos lo llevamos a nuestro terreno, a nuestros proyectos, a nuestras empresas, a nuestros problemas reales, si imaginan una sesión de brainstorming en la que el jefe o la jefa nos dice, vamos a improvisar, vamos a hacer un brainstorming, vamos a resolver este problema de forma creativa, venga, improvisación, hoja en blanco o pensemos fuera de la caja, ¿no? Que se dice mucho. Improvisemos. Pues esa improvisación tiene de todo menos melódico y armónico. Tiene, si llega a algún puerto será el de la vergüenza ajena, porque hay una gran diferencia entre eso y la preparación de los músicos de una banda de jazz que improvisan. Y esa diferencia es lo que llamo improvisación aleatoria versus improvisación productiva. Para representarlo voy a utilizar el ciclo de la competencia o del aprendizaje de Martin Broadwell, adaptado por mí, que sabéis que es un ciclo que me encanta y que lo utilizo mucho. Y es es como un proceso, un proceso de 4 etapas que nos dice que para aprender cualquier disciplina, para adquirir cualquier competencia, pasamos por 4 fases. La mente humana pasa por 4 fases. Primero, la inconsciencia inconsciente, no sé qué no sé. He visto que he utilizado los propios diseñitos de mi Patreon porque lo utilicé para eso también. Ya os dije que me gustaba mucho. Empiezo por el no sé qué no sé. Luego, con la exploración, entiendo qué es lo que no sé. Ya lo identifico. Ya sé qué es lo que no sé. Soy inconscientemente consciente. Sé que no sé porque soy consciente de que no domino esa disciplina. Pero por lo menos ya lo sé y puedo actuar. Precisamente con intención y con acción paso a esta tercera etapa, que sería la conciencia consciente. Sé que sé, es decir, me he entrenado en esta disciplina y la domino. Tengo competencia sobre ello, he aprendido esta disciplina, soy consciente, pero además soy consciente de mi conciencia, es decir, sé que sé. Y hay una cuarta etapa muy bonita a la cual se llega a través del entrenamiento y la automatización, a través de adquirir memoria muscular, hábitos, y eso se consigue, la mente humana lo consigue como buen músculo que es a través de la repetición. El cerebro es un músculo más y se entrena. La memoria muscular es esto, ¿no? Esta consciencia inconsciente, no sé qué sé, y a veces hago las cosas casi sin pensar, ¿no? De una forma más o menos automática. Pues bien, esto es lo que le pasa a la banda de jazz. La banda de jazz cuando improvisa, no tiene que estar pensando en este tema, sobre qué escala está, esta escala contiene tales acordes, estos acordes se forman de tales notas, estas notas se forman poniendo los dedos en mi instrumento de tal o cual manera. Esto todo ya lo saben, porque llevan muchas horas de vuelo y de entrenamiento de automatización en la que su conciencia, su competencia ha pasado a ser productiva, de alguna forma automatizada. Han adquirido esos hábitos. Entonces, esos giros, esas pequeñas improvisaciones que van haciendo en la sesión de improvisación es productiva, porque todos tienen ese código común de la disciplina adquirida por debajo. Y cualquier sesión de improvisación por encima, pues va a sonar bien, va a sonar productiva. Todos saben con qué códigos o con qué patrones pueden trabajar por debajo. Si un tema está en do mayor, pues va a quedar mal que de repente un músico se ponga a improvisar con un acorde de mi menor, por ejemplo, porque el acorde de mi menor no está en la escala mayor. ¿Vale? Algo así. De hecho, sí que está el acorde menor, el acorde mayor es el que no está. ¿Vale? Pues eso es un código que tienen compartido los músicos y que sobre eso improvisan. Como digo, totalmente diferente a la improvisación aleatoria, porque si tú no sabes ni siquiera las escalas, ni siquiera tocar un instrumento, pues a ver con qué cara te plantas en una sesión de improvisación. Eso no va a sonar bien. Me he detenido un poco, pero me parece muy relevante esta diferencia entre improvisación productiva y aleatoria, porque luego cuando hablemos de patrones en convergencia, lo vamos a utilizar. Bien, por tanto, mito 2, el de la improvisación, desmontado. Mito 3, que se nos pone, que nos impide creer que podemos ser creativos y entrenarlo. La creatividad es cosa del departamento de innovación. De nuevo, un gran mito que encierra un eufemismo que para mí es esto de ser creativo, mejor se lo dejo a esos locos de la parte de la oficina con futbolines, ¿no? Ya hablaremos de lo de la parte de la oficina con futbolines y neverita, que a veces ayuda. Pero el problema de este mito es que nos invita a pensar que si tengo un departamento de innovación, creativo, etcétera, pues el pensar de forma creativa ya es cosa de ellos, no es cosa mía. Que yo trabajo en finanzas o en marketing o en ventas o soy el CEO de la empresa. Pues eso es un gran error porque la creatividad es una habilidad transversal.
De hecho, según LinkedIn, es la habilidad más transversal de todas. Es como una meta-habilidad que fomenta que las demás puedan seguir ejerciendo su magia. Y como habilidad transversal tiene que estar presente en toda una organización. No puede restringirse únicamente a una parte de la organización, a esa parte de la oficina donde están los de innovación o los creativos. Normalmente las personas creativas lo que tienen son metodología y buenas preguntas y luego patrones de otras personas que han visto y sentido cómo sus soluciones creativas han movido emociones. Por tanto, tienen este pensamiento creativo más desarrollado. Pero esa capacidad de aprender, de hacer preguntas, que vamos a aprender luego nosotros, en realidad lo que demanda son respuestas. Si queremos una solución creativa a la búsqueda de financiación de mi startup, pues los financieros tienen que participar. El CEO tiene que participar. Si queremos una forma más creativa de vender, el departamento de ventas tiene que participar. De alguna forma, las respuestas forman parte del conocimiento vertical, pero las preguntas y los patrones pueden estar en mentes de personas que tengan esta visión más horizontal de la creatividad y ayudar a disparar el pensamiento creativo en otras personas. Pero como digo, la creatividad no puede estar relegada solo a un vertical, a un departamento, a una habitación de la oficina, sino que tiene que ser transversal a cualquier organización, no solo una empresa. Y por último, el gran mito que encierra a todos, como el anillo único: la creatividad nos sirve cuando el problema urge. Este es genial, este es como el sumum de todos, ¿no? Como digo, como el anillo único, porque el eufemismo de este es, en realidad, la creatividad no vale para nada, ¿no? Porque ¿qué problema no urge? ¿Qué problema de los que tienes, los que tiene tu departamento, tu empresa, no urge? Pues ninguno, porque si no, no sería un problema. Hoy en día todos los problemas surgen. Los problemas que son problemas demandan una solución. Y si decimos que la creatividad solo nos vale cuando el problema no urge, eso es una manera de arrinconar la creatividad en una habitación, bueno, pues oscura y sin sentido, como excusa a que no estamos sabiendo desarrollarla y entrenarla para utilizarla. Y insisto, incorporar ese atributo originales a la forma en la que damos solución a nuestros problemas, que es lo que va a acabar diferenciándonos. Muy bien, pues definida la creatividad y vistos cuáles son sus principales mitos, nos vamos a adentrar de lleno en el modelo, en ese bloque 2, llamado el camino de la creatividad, que empieza por el modelo y luego veremos sus dos fases. Para ver el modelo, vamos a entender lo que es el pensamiento creativo. El camino de la creatividad se diferencia de algo que para mí es el pensamiento lineal, ¿no? Si pensamos en algo sencillo, como dar solución a este problema, ¿cómo irías de A a B? Piénsalo un momento, ¿cómo irías de A a B? Pues creo que la gran mayoría nos pide el cuerpo decir así, ¿no? En línea recta. De A a B se llega en línea recta. Es lo que nos dice la lógica, las matemáticas, lo que nos dice el sentido común. Pues bien, quiero que empecemos ya a desmontar el pensamiento lineal desde problemas tan sencillos como este, porque yo lo único que he hecho ha sido proponerte que vayamos de A a B, pero no te he dicho prácticamente nada. No te he dicho si tenemos que ir por el camino más rápido, si tenemos que ir por el camino más corto, más barato. No te he dicho si A y B son puntos, lo has inferido por dibujo, pero podrían ser circunferencias de un tamaño planetario, por ejemplo. Tampoco te he dicho qué hay ahí en medio de A y B. No te he llegado a decir en realidad si A y B existen. Entonces hay un montón de suposiciones que hemos hecho sobre el planteamiento del problema que nos han llevado a inferir una solución por el pensamiento lineal, por lo que nos dicen un poco los cánones, el sentido común, pero que en realidad esas suposiciones podrían no ser ciertas, podríamos retarlo. Y a lo mejor en algunas de esas suposiciones encontramos caminos alternativos. Hoy en día nos hartamos de ver esto, vivimos en un entorno muy incierto. El contexto es cambiante, ambiguo y todos los apellidos que le queráis poner. Ahora el Bani es el nuevo Buca, ¿no? Pues bien, esto, que nos llenamos la boca de decirlo, nos lo aplicamos muy poco, porque cada vez que llega un reto, intentamos buscar el camino lineal, intentamos buscar la solución ya conocida, la fácil, la rápida, la barata, la que menos miedo nos da o la que menos probabilidad de error tiene para nuestra empresa o para nuestro jefe. Y esto, si realmente creemos y sentimos y vivimos que el contexto es incierto, pues para mí es un movimiento bastante temerario. No solo eso, sino que normalmente el punto B no es algo cierto, no es una estación de llegada, no es quiero llegar a B y B es, no sé, la estación de Barcelona-Sants. Normalmente B es un reto complejo, es quiero incrementar mi base de suscriptores, quiero hacer que mis operaciones sean un 20% más eficientes, quiero incrementar el equipo de ventas y tengo un problemón de captación de talento, quiero monetizar mi comunidad online, quiero fundar una startup, quiero trabajar de una forma más balanceada. Son retos abiertos, retos complejos. El punto B no es definido. Entonces, si el punto B no está claro y el contexto es incierto, ¿cómo es posible que nos sigamos lanzando al camino lineal, ¿no? Tenemos claro de dónde partimos, pero es bastante temerario, como digo, lanzarse al camino lineal.
Aún así, como decía el estudio de Adobe, el 90% de las personas en sus trabajos siguen yendo por el camino lineal, por el pensamiento lineal, por lo que nos parece más barato, más cómodo, más fácil, ya se ha probado antes o es más conocido. Como digo, en caso de que exista, es muy probable que no exista ese camino, por el contexto y por el punto de llegada. Pero es que además, en el caso de que exista, en el caso del camino lineal sea posible, si lo hace el 90%, no nos va a diferenciar, no va a llegar al corazón de nuestros clientes, no va a emocionar y nos va a convertir en una commodity. Hablando de emprendedores o hablando de negocios en empresas, no nos vamos a diferenciar, vamos a ser exactamente igual que el resto, porque vamos a ir por lo que piensa todo el mundo, por esa improvisación aleatoria del pensamiento más cliché, ¿no? De la hoja en blanco, de improvisemos out of the box sin tener patrones por debajo. Si lo hacemos igual que el 90%, no nos vamos a diferenciar, no vamos a tener chispa, ¿vale? Y hoy en día, un negocio que es una commodity, mañana no va a existir, ¿vale? Por eso creo que empieza a vislumbrarse por qué fuentes como cmo.com dicen que la inteligencia artificial nunca reemplazará a la creatividad humana. Bueno, ¿y cuál es la alternativa a todo esto? Obviamente, porque estamos aquí para mirar el camino alternativo. Pues para mí la alternativa es el pensamiento creativo. Y es lo que vamos a entrenar hoy. El pensamiento creativo nace de una pregunta o de una hipótesis que es, ¿existe una alternativa? Siempre existe una alternativa a ir por el camino lineal. Y esto nos lo vamos a tener que recordar cuando lleguen los retos. Pero siempre existe una alternativa. Permítete ser diferente, permítete ser original y permítete buscar la chispa que te va a diferenciar, la chispa de tu creatividad. Permítete recorrer el camino de la creatividad. ¿Va a ser un poco más incómodo? ¿Va a ser más incierto? Ya te digo que sí. Pero para mí el camino lineal, por lo dicho, no es más cierto que este. Es una gran forma de engañarnos. ¿Cuál es ese pensamiento creativo o ese camino alternativo? Pues para mí es el que dibuja el camino de la creatividad, que como os decía, tiene dos etapas claramente diferenciadas. Uno es la divergencia. Para diverger vamos a hacer buenas preguntas, vamos a explorar, vamos a abrir el campo, vamos a permitir perdernos para tener ideas que no se nos habrían ocurrido de otra manera. Y vamos a buscar la chispa, vamos a llegar a esa parte convergente y le vamos a meter una vueltecita de tuerca más a lo que nos proponen modelos tradicionales de innovación como Design Thinking, porque si lo que queremos al final es conseguir esa chispita, esa emoción, esa originalidad, esos pelos de punta en nuestro cliente que le van a vincular emocionalmente con nosotros, pues lo que vamos a hacer en convergencia no es continuar de esta máxima divergencia y empezar a votar ideas, etcétera. Lo que vamos a hacer es empezar por lo que queremos conseguir. Vamos a empezar por la chispa, vamos a ver cuándo situaciones en las que la creatividad de otras personas nos ha emocionado a nosotros y vamos a intentar sintetizar los patrones que esas personas han utilizado para emocionarnos a nosotros y que esos patrones nos sirvan para nosotros utilizarlos y emocionar a otras personas, ¿vale? Es un poco el decodificar el código de la banda de jazz, lo que pasaba por ahí abajo del ciclo del aprendizaje o de la consciencia. ¿Vale? Esto es a lo que he llamado convergencia esencial. Para ello nos vamos a poner unas gafitas de la creatividad y vamos a ir para atrás. Vamos a partir de la emoción, de la chispa, de la originalidad y vamos a utilizar esos patrones de creativos que a nosotros nos han emocionado para ir para atrás e intentar ordenar y conectar las ideas que hemos tenido en divergencia. ¿Vale? De esta manera, la chispa que está presente al final va a estar de alguna forma presente en todo el proceso. Es una invención que he hecho yo de muchos años trabajando con consultoras innovadoras y en procesos de creatividad y con agencias, etcétera, para garantizar que de alguna forma la emoción está presente en todo el proceso, ¿no? Y esa emoción que queremos conseguir al final, ¿cómo podemos traerla a lo largo de todo el proceso? Si te ha gustado, porfa, agradecéselo a todas las personas que me apoyan en Patreon a través del movimiento Actitud Emprendedora. Este contenido existe exclusivamente gracias a su apoyo. Si quieres ver este vídeo completo y muchos más, puedes unirte al movimiento a través del link que te he dejado en un comentario anclado en la descripción. Si no puedes unirte, déjame un buen like, comenta o suscríbete. Todo eso también me ayuda. Gracias por estar ahí y seguimos.